Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Kranenburg-Beikleb, Alemania, 1280. En el año 1284, en la pequeña ciudad de Kranenburg-Beikleb, se manifestó un milagro eucarístico conocido con el nombre de Milagro del Crucifijo Milagroso. Una hostia consagrada fue arrojada cerca a un árbol por un pastor que no podía digerirla por su enfermedad. Poco después, el árbol fue cortado por la mitad. En ese momento cayó al suelo un crucifijo perfectamente tallado. En el lugar del hallazgo fue construida una iglesia que hasta hoy acoge a numerosos peregrinos. Papas y obispos han promovido siempre el culto a este crucifijo. Existen muchos documentos que describen este milagro sucedido en el año 1280. Un pastor de Kranenburg, después de haber comulgado, no pudiendo deglutir la hostia, la arrojó hacia un árbol de su jardín. Los remordimientos lo empujaron a confesar este hecho a su párroco, quien inmediatamente se dirigió al lugar para tratar de recuperar la partícula. Pero toda tentativa fue inútil. Algunos años después se decidió cortar el árbol. Y cuando fue cortado en dos, cayó al suelo un crucifijo perfectamente tallado. La noticia del crucifijo, que había crecido de una hostia consagrada, se propagó velozmente. Los obispos de Colonia y el conde de Cleve se interesaron personalmente del milagro. Inmediatamente comenzó a crecer el número de peregrinos. En 1408, los ciudadanos de Kranenburg iniciaron la construcción de una iglesia en honor al milagro, que fue concluida en el año 1444. La iglesia representa una de las construcciones más significativas del estilo gótico en la zona del Bajo Rin. Milagro eucarístico de Wilsnack, Alemania, 1383. Después de un terrible incendio desencadenado en el pueblo de Wilsnack en 1383, encontraron entre los restos de la iglesia parroquial 3 hostias completamente intactas, las cuales sangraron en repetidas ocasiones. Los peregrinos fueron creciendo en número y por esto mismo se construyó una iglesia en honor al milagro. El culto fue aprobado por medio de 2 bulas del Papa Eugenio IV en el año 1447. Corría el mes de agosto de 1383. El pueblo de Wilsnack fue saqueado e incendiado por el caballero Heinrich von Bleuch. Entre los restos de la iglesia parroquial se encontraron 3 hostias consagradas en perfecto estado, de las cuales brotaba sangre. Luego del hallazgo de las hostias que sangraban, se verificaron muchos milagros. Uno de ellos fue el del caballero Dietrich von Berchten, quien, quedándose ciego, volvió a recuperar la vista solo cuando se arrepintió por haber nutrido dudas acerca de la veracidad del milagro. La noticia se difundió rápidamente hasta llegar a oídos del obispo de Havelburg, quien en el año 1384 confirmó el milagro de las hostias sangrantes de Wilsnack. El Papa Urbano VI
concedió una dote para la reconstrucción de la iglesia. A este proyecto se unieron las donaciones del arzobispo de Magdeburg, de los obispos de Brandenburg, Heidelberg y Lebus. De este modo, Vilna se convirtió hasta el siglo XVI en una de las metas de peregrinaje más importantes de Europa. Gracias a la gran cantidad de donaciones ofrecidas por los mismos peregrinos que iban para venerar las hostias milagrosas, se logró financiar la construcción de la enorme iglesia de San Nicolai, dedicada al milagro. La iglesia representa hasta nuestros días uno de los testigos más importantes del estilo gótico construido en ladrillo cocido típico de la zona septentrional de Alemania. En el año 1522, la custodia con las 3 hostias se destruyó en un incendio. Sin embargo, permanecen aún numerosos testimonios escritos y obras de arte que confirman el prodigio. Milagro eucarístico de Valvasone. Una mañana del año 1294, mientras una mujer estaba lavando los manteles de la iglesia de Valvasone, en Italia, vio que el que tenía entre sus manos se teñía de sangre. Dejó de lavar y se dio cuenta de que la sangre salía de una hostia consagrada que había quedado entre los dobleces del mantel. El mantel manchado de sangre se conserva todavía en la iglesia del Sacratísimo Cuerpo de Cristo. Milagro eucarístico de Macerata, Italia. La ciudad italiana de Macerata se llama también la ciudad del Santísimo Sacramento, porque allí ocurrió un milagro eucarístico y porque fue una de las primeras ciudades del mundo en organizar la confraternidad en honor al Santísimo Sacramento. En el siglo XIV se discutía si la presencia del Señor permanecía igual en la hostia consagrada a partir del momento en que el sacerdote la divide y pone una pequeña parte en el cáliz con el vino consagrado. Pues bien, este milagro es la respuesta. En la mañana del 25 de abril del año 1356 se celebraba misa en la iglesia de Santa Catalina de las monjas benedictinas. En la consagración, el sacerdote dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y de su permanencia en las partes de la hostia partida. En el momento que partía la hostia consagrada, comenzó a brotar y a derramarse sangre fresca de los bordes de la hostia. El sacerdote comenzó a temblar de tal modo que la sangre del Señor cayó fuera del cáliz manchando el corporal. Al concluir la misa, se apresuró a informar de lo sucedido al obispo, Nicolo de San Martino, el cual ordenó que se llevara a la catedral el corporal manchado de sangre y que se investigara lo acontecido. La comisión canónica estudió el hecho y lo declaró auténtico. Colocaron el corporal milagroso en la catedral. El primer domingo después de Pentecostés se llevaba en procesión a la que asistían personas de las ciudades vecinas. La exposición del corporal y las procesiones continuaron a través de los años hasta el año 1807, en que Napoleón suprimió las confraternidades y prohibió las procesiones tradicionales. Entonces escondieron el santo corporal en un armario detrás de un altar en la catedral. Pasada la persecución francesa, los corporales fueron nuevamente expuestos para la veneración en 1932, en un relicario de cristal en la capilla del Santísimo Sacramento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el corporal fue nuevamente escondido. Terminada esta, fue devuelto nuevamente a la Catedral de Macerata, donde se conserva. En la fiesta del Corpus se expone junto al altar principal. Las manchas de sangre, que tienen más de 600 años, pueden todavía distinguirse, aunque últimamente se han descolorido un poco. Milagro eucarístico en Boxtel, Hustraten,
Este milagro ocurrió en la iglesia de San Pedro de la ciudad holandesa de Boxtel, poco antes del año 1379. Durante la consagración de la misa, el padre Eligio van der Hacker perdió el equilibrio y derramó el contenido del cáliz sobre el corporal y el mantel del altar. Por razones desconocidas, había usado vino blanco para la misa, pero lo que estaba sobre el corporal y los manteles del altar era sangre roja. Acabada la misa, el sacerdote trató de lavar el corporal y el mantel del altar, esperando quitar toda señal de la sangre. Tras muchos intentos no lo consiguió. Desesperado, decidió esconderlo en una maleta. Poco después, ya en su lecho de muerte, en 1379, confesó a su párroco el hecho y le indicó dónde había escondido los corporales y el mantel, todavía manchado de rojo por la sangre que se había derramado sobre ellos. Este inmediatamente informó al cardenal Pileus, legado apostólico de Urbano VI. Este, tras haber estudiado los hechos, firmó un decreto el 25 de junio de 1380 con el que autorizaba la exposición de las reliquias el 25 de junio de cada año en la iglesia de Boxtel. En 1652 el corporal y el mantel del altar fueron llevados a Hoogstraten, en la frontera belga. En 1924 el corporal fue devuelto a Boxtel, pero el mantel permanece en Hoogstraten. Todavía hoy se hace la procesión del milagro en Boxtel en la fiesta de la Santísima Trinidad. El pueblo nunca vaciló en su devoción por su Señor en la Eucaristía.